Bueno, pues buenas tardes. Agradecer a todos vosotros la asistencia a esta primera conferencia en nombre de la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna. Somos una asociación muy joven, tenemos solamente 4 años de vida y nuestra primera presidenta fue Iona Flotescu, directora de las obras completas Ramón Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, y a quien no hay que presentar, evidentemente. A quien sí que hay que presentar es a quien les habla, Juan Carlos Albert, que es el presidente ahora. Y somos una asociación pues también muy modesta, y por eso estamos muy ilusionados con estas charlas que empezamos ahora y que van a tratar sobre cuestiones que queremos que sean de interés a todos los ramonianos y que se desarrollen con un lenguaje accesible y con un nivel intelectual alto. Serán trimestrales y serán abiertas a todos y se colgarán para que luego se puedan ver en YouTube. Y también habría que aprovechar quiero aprovechar estas palabritas para hacer un reconocimiento a nuestros 4 socios de honor, porque es un honor para la asociación tenerles como socios. A Gladys Dalmau de Gioldi, que lleva años gestionando los derechos con cariño, profesionalidad y mucha generosidad. Así es que para ella y para Carolina, su hija, un abrazo que enviamos a Buenos Aires. También para Hans Menke, gracias a cuyo impulso intelectual y enmarcado en las empresas Galaxia y Círculo, pues se pudo acometer la aventura de las obras completas que puso a disposición de los lectores y de los estudiosos de Ramón textos rigurosos que hace 25 años algunos de ellos eran inencontrables. También a Rodolfo Cardona, que es pionero en el estudio integral de Ramón, con su libro Ramón, 1957 creo que es. Le mandamos también un abrazo para que llegue a Boston. Y el último reconocimiento, que lamentablemente es un recuerdo a Rafael Flórez, el alfaqueque que falleció hace 2 años y unos meses. Quiero que disfrutemos todos con la charla y en la medida en que los que no son socios lo reconsideren, pues que se apunten, porque la asociación, su único objetivo es fomentar el estudio y fomentar la difusión de la obra de Ramón. Así es que nada más, ya le doy la palabra a Alberto Gómez Vaquero, de Carpe Diem, la editorial que ha sacado el libro que va a ser objeto de la charla de esta tarde. Ya cuando quieras, Alberto. Hola, buenas tardes. Quería matizar que es Carpe Noctem. Sé que lo obvio hubiera sido Carpe Diem, pero es Noctem porque somos un poco insomnes en esta editorial y, bueno, fue un juego de palabras, nada más. Una matización un poco absurda, ¿vale? Como decía Juan Carlos, mi nombre es Alberto Gómez, soy uno de los 2 editores de Carpe Noctem. Y para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes presentando el libro de Ricardo Fernández Romero, que se titula Ramón Gómez de la Serna o el mercader de imágenes. Quería, en primer lugar, agradecer a la Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna la oportunidad, ¿no?, de compartir el nacimiento del libro. Un hecho que siempre hay que celebrar, porque aunque cada vez se publican más libros, tiene uno la sensación de que cada vez se lee menos. Y entonces cualquier nacimiento, cualquier posibilidad de que salga un nuevo libro a la luz, pues creo que hay que celebrarla, porque si decía el clásico que escribí en España es llorar, lo de editar, bueno, es hacerlo desconsoladamente. Ya profundizaré luego un poco en eso quizás. Por lo demás, no voy a cometer la osadía de hablar en profundidad ni de intentarlo, porque no podría, sobre Gómez de la Serna en un foro que está lleno de especialistas, porque yo no lo soy. Y una de las cosas que he ido aprendiendo, no han sido muchas, pero una de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años
es a tener mucho, mucho respeto por quienes dedican su vida a investigar un tema en profundidad, aunque estemos desgraciadamente en una época en la que contradecir a los expertos se esté convirtiendo casi en una tradición respetable, y se lo dice alguien que es periodista de formación, ¿no? Que tenemos parte de culpa, me refiero. Así que voy a hablarles un poco del libro de Ricardo, de lo que va a aportar, y hablaré sobre todo también un poco al final como lector. Este estudio que hoy presentamos nos muestra un Ramón que, para los que no lo conocíamos en profundidad, descubrimos que está a la vanguardia de la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Porque no se trata solo del aspecto formal, como bien explica Ricardo, del aspecto estético de los escritos. Lo que defiende Ricardo, lo que aporta este libro, es que Gómez de la Serna va más allá que la mayoría de los demás escritores de vanguardia, y descubre las posibilidades estéticas que hay en las formas de consumo y en la sociedad de la época. Digamos que Ramón es un adelantado a muchas cosas que después ese movimiento que ha sido dado en llamar, quizá erróneamente en algunos casos, la posmodernidad, ha ido fijando en la sociedad, ¿no? Primero, por ejemplo, integrando en la escritura de Ramón, en su escritura, los mecanismos de creación de irrealidad, dice Ricardo, que ya había puesto en marcha el mundo de la moda, o los espectáculos de masa, o la propia ciudad como entorno de ese flanero mirador que fue Gómez de la Serna, bastantes años antes de que Guy Debord pusiera en boga, por ejemplo, la idea de deriva y el situacionismo. Pero es que además, según defiende Ricardo, Gómez de la Serna no solo trabaja en esa dirección con su obra, también en la proyección de sí mismo, y en esto también es un adelantado al mundo, que se asentaría tras la Segunda Guerra Mundial. Trabaja mucho, ¿no, Ramón? Se coloca a sí mismo en el mercado de las letras, le gusta mezclar y confunde obra y personaje o escritor, y muy importante a mi entender, especialmente si tenemos en cuenta que esta ha sido una de las claves de bóveda de la cultura desde mediados del pasado siglo, Ramón desafía, rompe en realidad las distinciones entre la alta y la baja cultura, entre la literatura para las minorías cultas y la literatura para masa, distribuyendo para unos y para otros el mismo humorismo y unas imágenes que, como explica muy bien el libro, son parte fundamental de la obra de Gómez de la Serna. Me ha resultado también, ya como lector, muy interesante esta idea del libro ultravertebrado, del libro por venir, el libro definitivo, que diría Gómez de la Serna. Esta especie de plataforma multimedia donde imagen, sonido, performance, literatura habrían de unirse para superar el libro impreso tradicional. Es un formato que a día de hoy sigue sonando muy vanguardista y cuya idea está en la base no de los movimientos últimos que se han producido en el mundo de la literatura, que a este respecto sigue siendo enormemente conservador en cuanto a la investigación de nuevos formatos, sino en el mundo del arte contemporáneo incluso. Y también como lector, y puesto que esto puede sonar un poco raro, pero no me considero un lector medio, digamos. De hecho, si extraemos las cifras de lectura que ofrecen los informes sobre hábito lector en España, que son desesperanzadoras, dicho sea de paso, es obvio que yo no soy un lector medio, ¿no? Y tampoco hablamos de una distinción en el hábito de lectura entre especialistas y masa, porque al contrario, uno de los últimos informes decía, por ejemplo, que un profesor universitario español lee de media unos 12 libros al año, un libro al mes, y un profesor universitario. Es decir, imaginemos cuánto puede leer quien no lo es o quien no está obligado a leerlo por su trabajo. En ese paisaje desolador que se acentúa además, y no quiero ponerme apocalíptico porque desgraciadamente basta con ser un poco realista, con el continuado desprestigio de las humanidades en los planes académicos, ni siquiera quienes leemos, de manera obsesiva tenemos muy claro y conseguimos ubicar muy bien quién fue Gómez de la Serna, qué escribió Gómez de la Serna y por qué es importante Gómez de la Serna. De ahí que sea de agradecer, como bien ha dicho Juan Carlos, toda esta labor de reedición que empezó y llevó a cabo Galaxia Gutenberg, ¿no? Los compañeros de Galaxia Gutenberg. Sé que decir a lo mejor esto aquí puede sonar a provocación, porque claro, para todos ustedes, Gómez de la Serna, me imagino, yo cuando hice la tesis me ocurría lo mismo, ¿no? Con la figura sobre la que investigué, pues es alguien familiar. Pero creo que puede ser una provocación interesante decir que hay cierto desconocimiento sobre Gómez de la Serna como escritor, incluso entre quienes nos dedicamos a la literatura, y que esto hay que solucionarlo. Porque una de las razones que nos empujó en nuestro caso, a querer y mantener una colección como la de ensayo, en la que ha salido el libro de Ricardo,
es servir de canal de comunicación entre precisamente los especialistas y la gente que acude a las librerías e incluso los propios libreros, que son los primeros recomendadores. En ese sentido, pues estamos muy contentos de poder ayudar a empujar la figura de un escritor que, como digo, a mí mismo me era bastante ajeno y que he descubierto que es un lector, un escritor, perdón, fundamental y sobre todo me ha sorprendido lo adelantado a su tiempo que estuvo en muchas cosas. Pongo un ejemplo que para todos ustedes será de sobra conocido, pero que para mí, por ejemplo, fue muy sorprendente. Cuando fui ya a la novela original y la leí, ¿no? El Incongruente, que es una novela publicada en 1922 y que se adelanta 2 años al Manifiesto Surrealista, pero es que se adelanta casi un lustro a la divulgación de las obras de Kafka, de quien, si no lo supiéramos, parecería heredera, porque es por ejemplo, una novela muy, muy buena y muy vanguardista y que quizá no haya tenido en España, donde solemos premiar ciertas formas de narrar a veces muy, muy conservadoras, sin que el adjetivo aquí conservador signifique nada radical. Solemos premiar otro tipo de formas de narrar y solemos crear, sospecho, un mito en torno a lo que ha sido la literatura española como una literatura no ya solo conservadora, sino deudora de formas de extranjero, cuando la literatura extranjera, cuando hemos tenido autores como Gómez de la Serna que se han adelantado en años a propuestas que después han sido consideradas por los propios españoles y desde luego en el resto del mundo como muy vanguardistas. Quiero decir que mi sospecha, y con esto acabo, es que tenemos una deuda con la figura de Ramón Gómez de la Serna como lectores. Y me refiero a los que estamos de este lado de la pantalla, no tanto a los miembros de la asociación, ¿no? Al resto del público en general. Creo que la tienen los planes académicos y creo que es bueno que se vaya cerrando y se vaya pagando esa deuda. En la medida en que este libro pueda contribuir a divulgar la figura de Ramón y a presentárnoslo como el escritor original, vanguardista y enormemente interesante para todos los que nos dedicamos a la literatura que fue pues el esfuerzo de edición y de trabajo y sobre todo el trabajazo que se ha metido Ricardo, creo que habrá merecido la pena. Por mi parte, eso es todo. Agradecerles de nuevo la oportunidad de compartir la presentación de este libro y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Entonces, vamos a pasar a la presentación de Ricardo, que seguramente presentar a Ricardo en sí es algo que no sea necesario entre ramonianos, pero sí voy a decir unas pocas palabras, ¿no?, de presentación de nuestro invitado. Entonces, Ricardo es doctor, es profesor en la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido, y ha trabajado y sigue trabajando sobre el género literario de la autobiografía, como se puede apreciar de hecho en el libro que nos reúne esta tarde, en la segunda esfera en especial. Y nos agrada sumamente, como lo ha dicho Juan Carlos, iniciar este ciclo de conferencias de la Asociación Internacional Ramón con él, porque le debemos a Ricardo una labor tan considerable como necesaria desde mi punto de vista de recuperación de toda la obra periodística de Ramón Gómez de la Serna. Entonces, sencillamente mencionaré las ediciones, y yo os las enseño, de Ángulos de Madrid, la de Color de Diciembre y otras cosas, y por supuesto la web The Journalism of Ramón Gómez de la Serna, que Ricardo ha creado y que va alimentando poco a poco en la página que ha creado de St. Andrews para ese propósito, ¿no? Entonces, obviamente no voy a hablar mucho más porque estamos para escucharte a ti, Ricardo, no a mí, pero hoy nos va a presentar este libro que tenéis aquí, que se titula Ramón o el mercader de imágenes, y que, a diferencia de lo que dijo Alberto, demuestra que, como buen profesor universitario que es, Ricardo ha leído mucho más de 12 libros anuales, ¿no? Solo con las 50 páginas de bibliografía que tiene el libro. Y nada más, me callo, Ricardo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Lorian, por tu amable presentación, por esas palabras, obviamente, que no merezco, aunque desde luego sí que he leído un poco, a pesar del buen consejo de mi editor, que me decía que cortara, bueno, inevitablemente uno quiere demasiado su obra y no pudo.
Muchas gracias a la Asociación Internacional Ramón por invitarme a este primer acto. Es para mí responsabilidad y honor y un placer también. Muchas gracias a ti, Lorian, a Juan Carlos, a Pura Fernández, a Eloy y a Estrella, la junta directiva de la asociación, por invitarme. Y gracias a todos los que estáis ahí, ahí detrás de las pantallas en estos tiempos tan complicados y gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Bueno, presentar una obra propia resulta embarazoso, pero como decía antes, me anima el considerarlo una excusa para hablar sobre Ramón Gómez de la Serna en muy buena compañía. Escribir sobre Ramón entraña el curioso riesgo de acabar haciendo ramonismo, y aunque no era mi voluntad, el largo proceso de investigación y redacción ha venido a dar en un libro tan desmesurado y no solo en tamaño como algunos de los del propio Ramón. La estructura del mercader de imágenes, sus objetivos, sus posibles logros, aspiran a algo de su ensayismo que podía ser tan imaginativo y literario como agudo en sus hallazgos intelectuales. En mi caso me conformo con no haber descubierto demasiados mediterráneos, pero no oculto que al mismo tiempo este libro es tanto un estudio académico al uso como una propuesta para crear otra forma de leer a Ramón que, sinceramente, si me dejáis, creo que es la que él mismo hubiera conseguido si las circunstancias y las autoridades literarias le hubieran dejado. Todo trabajo de investigación literaria o histórica, y aspiro más a lo segundo que a lo primero, crea su objeto de estudio al mismo tiempo que lo analiza, inevitablemente. En este libro he aplicado este convencimiento que he situado en el final, titulado Ex Libris. Intentaré explicar pronto esa pedantería. Pero empezaré por el principio. La pretensión de mi libro no es el estudio de un tema, un género literario, una técnica, y es al mismo tiempo todo eso. Este libro quiere estudiar todo Ramón, el total de Ramón, por usar ese título suyo para la última gran compilación en vida de sus greguerías. Es decir, aprovecho la perspectiva que nos dan los estudios de quienes me han precedido, y algunos estáis aquí, en cuanto a esos aspectos, la técnica de la greguería, la práctica de la novela, de la biografía, etc. Pero aprovecho también el disponer de las obras completas de Ramón en las que tanto trabajaron Joana Flotescu y Pura Fernández, y que no son completas no por falta de tesón, de su tesón. Tener al fin esos casi 20 volúmenes, fueran quedado Pombo y la Sagrada Cripta de Pombo, permite reevaluar a Ramón desde otra perspectiva, la de su sistema de creación. Ese es mi punto de partida. No la greguería, su principal innovación, como se ha insistido hasta perjudicar el destino literario de Ramón, sino el sistema de creación estético del que ésta forma parte tanto como las novelas. No en vano, Joana Flotescu organizó la obra de Ramón por espacios literarios. Y de ese sistema también es parte la práctica creadora. Así he intentado ver el Ramón en acción, que mira, piensa, crea y distribuye, acaso en ese orden, como un modo de producción estético. De hecho, es la mejor estrategia para abarcar a un artista que se ha deshecho en miles y miles de páginas con la misma incontinencia y desparpajo con que se apropió de terrenos colindantes a la palabra escrita, el dibujo, la fotografía, la radio, la performance. Dado que parece imposible destacar una cumbre, una obra maestra indiscutida, ¿por qué no quedarnos con todo y ver cómo se modula ese magma? No faltan las cumbres, por supuesto. Automoribundia, una autobiografía espectacular, novelas como El incongruente, nombraba antes Alberto, o El hombre perdido. Mi favorita es Rebeca, o quizás la edición de 1914 del Doctor Inverosímil. Pero también hay valles, cientos de páginas de menor calidad que hubiera podido dejar en el cajón. Y es verdad que esa superproducción prodigiosa obedece a motivaciones económicas, aunque él no fuera el único que se desangrase en los periódicos. Ahí estaba en primer lugar su compañera de tantos años, Carmen de Burgos, pero también Unamuno, Sorín, José Ortega y Gasset, filósofo en la Plazuela. He querido ver algo más, si me dejáis decirlo así, que hace necesarios esos valles junto a esas cumbres. ¿Y cuál es ese sistema de Ramón? Bueno, ese sistema de Ramón a él dedico la primera esfera de mi libro, la que he llamado la primera esfera, figura geométrica predilecta de Ramón. Aquí, como veis, en un autorretrato se dibuja trazándola a su alrededor con un palo
sentado en un banco público. Esa esfera es la del ámbito de su mirada creadora. Ramón mira y descubre en el rastro madrileño no solo los variopintos trastos y cosas de los mercados de ese tipo, sino sobre todo la posibilidad de resignificar con el poder de la imaginación lo que apenas tiene vida ya. Son cacharros de segunda o tercera mano, a veces irreconocibles. En realidad, esto es así porque su condición de mercancías moribundas, cuyo valor de cambio prácticamente ha desaparecido, y casi también su valor de uso, ¿qué son? ¿Para qué valen? ¿Cuánto valen? Arrojadas en un pandemonio entre tantas otras cosas, se convierten en un campo para la experimentación de asociaciones inesperadas, favorecidas por lo que tienen en común las cosas, es decir, las mercancías en un sistema de intercambio capitalista, el valor de cambio, un valor abstracto que llena de abstracción los objetos concretos a los que va pegado. Esa dimensión abstracta, imaginativa, si bien se mira, de las relaciones de los objetos en el mercado, es el motor creativo de Ramón. De ahí salen las imágenes literarias de las greguerías, y no entro a dilucidar si son estrictamente metáforas, imágenes, sinécdoques, etc. Greguerías que son, entre otras cosas, el choque más o menos convulso de realidades distantes, de orillas que quieren estar del lado de acá, como diría Julio Cortázar y como ya escribió el propio Ramón. En cierto modo, Ramón se lanza a competir con el mercado en capacidad imaginativa. Le toma la delantera cuando publica la primera edición del Rastro en 1914, relato y exhibición de sus descubrimientos. Pero para cuando llegan los años 20 y 30, las habilidades publicitarias del incipiente consumismo empiezan a igualarse a Ramón en capacidad ilusionista, como demuestran los escaparates de las más modernas tiendas, los nuevos diseños de interiores, la nueva arquitectura y otras novedades que consigna en pie de igualdad con los movimientos literarios y artísticos de vanguardia en su libro Ismos, de 1931, todo un recuento de época. El sistema de creación de Ramón no se da en el vacío, por tanto, sino en una situación histórica y cultural concreta y cambiante, materialmente determinada. Madrid, España, Europa, Latinoamérica. Por eso siempre me ha resultado insatisfactoria la insistencia en el amor de Ramón por las cosas. No porque no fuera así, al contrario, sino porque la expresión recae en un idealismo que limita la posibilidad de entender la complejidad de la obra de Ramón. De ahí que dedique la segunda parte de mi libro, la segunda esfera, a entender el trabajo estético de Ramón a partir de su circulación por el campo literario de su tiempo. Ahora, el concepto de la esfera que uso se convierte en una flexible forma de estudiar el radio de acción de Ramón, que se expande desde su posición de francotirador radical, a pesar de pertenecer por sus orígenes familiares a la burguesía ilustrada y bien situada políticamente, hasta lugares centrales de la industria y el prestigio cultural. En otras palabras, el Ramón al margen, que diría Ioana Flotescu, de los primeros años de su carrera intelectual, toma posiciones no solo en los ámbitos más influyentes de lo mejor que dio la cultura española antes de la Guerra Civil, siempre cerca de José Ortega y Gasset, sino que también busca una visibilidad a toda costa, más traducida en éxito publicitario que de ventas. El resultado es bien curioso. Me refiero ahora a su capacidad para aparecer, gracias a Ortega, de la mano de Joyce y Proust como representantes de la literatura más elitista e innovadora, y publicar al mismo tiempo en revistas populares como Buen Humor, sin apearse, por cierto, de las características fundamentales de su estética. No es en esto único, pero sí lo es acaso la coherencia de la modulación, término que tomo de Eduardo Hernández Cano, de una obra que no quiere dejar escapar el papel en que pueda imprimirse. Y sin embargo, por volver a la expresión de Ioana Flotescu, no dejó de estar un tanto al margen, mientras se colocaba en el centro de la pista del circo o bajo la luz de los focos. Hecho una figura mediática, adelantado en esto como en tantas cosas, el deslumbramiento de su ubicua firma y de la persona pública que creó ocultó crecientemente su obra y le empezó a dejar al margen desde el final de los años 20. Y un poco o un mucho al margen sigue estando. He citado la ubicuidad de su firma. En efecto, da la impresión de que no hubo periódico o revista donde no colocase sus productos.
El periodismo se convierte entonces en un campo esencial para entender la práctica de la estética ramoniana. Aquí he seguido los trabajos fundamentales de Laurent Laget. El periodismo es el sustento diario de Ramón, pero es también, como ha escrito Laget, el laboratorio donde se pone en marcha la estética que he intentado desentrañar en este libro mío. El periódico es donde consigue construir una forma inmediata de expresión y contacto con la realidad y los lectores. El periodismo es donde encuentra el género, quien ha desafiado con sus libros toda clasificación genérica. Un género que es no tenerlo porque todo cabe, con el mismo desorden de las columnas del periódico, donde encajan sus colaboraciones. Ver, no solo leer, una de ellas en El Liberal, por ejemplo, o en el prestigioso diario El Sol entre 1923 y 1931, es darse cuenta de que la miscelánea composición de su columna, un microrelato, como se diría ahora, una nota urbana, una serie de greguerías para rematarla, repite como microcosmos la variedad incluso en su disposición tipográfica del macrocosmos que la acoge, la plana del periódico. Cabe todo en sucesión constante y cambiante, tomándole el pulso inmediato a la realidad. Y así, sus colaboraciones agrupaban en series con encabezados tan significativos como La Vida, Horario, Variaciones, etc. En realidad, este ramón de periódicos hay que entenderlo en el contexto más amplio de un autor que reflexiona constantemente sobre la habilidad, características y futuro de los medios de comunicación en cuanto a plataformas para crear una nueva manera de entender no ya la escritura, sino la contribución del artista para aumentar la calidad de la vida de todos a partir de una presencia estética diaria y una vez más directa. Como se puede intuir, Ramón aspira, sin apartarse aquí de otros vanguardistas europeos y españoles, a fundir arte y vida, transformando la realidad entera en un soporte artístico. Por tanto, para Ramón me atrevería a decir, no hay géneros literarios, sino un hacer interminable, que es una forma de estar y de transformar imaginativamente el mundo. Y aquí veo yo lo mejor de sus posiciones políticas. Y también quiero ver aquí cómo su grafomanía y la falsificación, expresión poco afortunada, de géneros literarios no responden solo a una necesidad crematística, sino a la de nombrar el mundo, como bien lo vio, aunque con reservas ante tal desmesura, el gran Jorge Luis Borges. Porque no es que no escribiera novelas o rechazara el mercado, no. Lo que buscaba, como dejó dicho, es el género imposible, que se libertara al fin de las limitaciones materiales. Un texto, novela, biografía, cuentos, etcétera, que pudiera reeditarse constantemente, con nuevos añadidos, cambiante, viviente, como un periódico otra vez, con sus nuevas ediciones, con un boletín de última hora. Sobre esta escritura sin género volveré enseguida. Así, en esta segunda esfera he incluido un somero repaso a la carrera periodística de Ramón en España y más allá, en Europa y Latinoamérica, y también un recorrido por el uso que hiciera Ramón de imágenes fotográficas. Como he indicado, arte y escritura van de la mano en Ramón, sobre todo las artes visuales, como el dibujo, que practico siempre y que ha analizado Eduardo Alaminos. Ramón dedicó muchas reflexiones a la fotografía. Las más interesantes las ha recogido Humberto Huergo recientemente. También jugó con ellas. A través de su uso he estudiado otra forma de ver la expansión de la identidad en público de Ramón. Así, voy desde la multiplicidad de fotografías que humorísticamente repiten hasta el paroxismo su retrato en la autobiografía de 1924, hasta la fotografía final de Automoribundia de 1948, en la que el ya veterano escritor de 60 años posa ante el cuadro de José Solana, dedicado a la tertulia del Café de Pombo, donde Ramón aparece 30 años más joven. De la expansión a la concentración sobre sí mismo. La tercera parte de mi libro, la tercera esfera, hace las veces de conclusión. Aunque, como a Ramón, no me gustan las conclusiones, porque siempre puede añadirse algo más. Pero puestos a terminar, propongo, como ya he sugerido antes, un nombre para esa práctica artística de Ramón. Como decía mi editor, el libro ultravertebrado. Se trata de un concepto usado por Ramón hacia 1915, en una de sus proclamas de Pombo, y repetido en el libro nuevo de 1920, aunque deja de usarlo en adelante.
Es un concepto relacionado con elucubraciones biologicistas y nietzscheanas habituales en los textos del adolescente y joven Ramón, caracterizados, como ha estudiado Eloy Navarro, por una ecléctica serie de lecturas científicas. Creo que el joven Ramón encuentra esta idea en el raro y oscuro filósofo malagueño, luego catalanizado, Diego Ruiz, y en el escritor francés Rémy de Gourmont, aunque Silverio Lanza, gran amigo de Ramón, también había usado ese concepto. En fin, el ultravertebrado indica la superación de todos los géneros y los libros en una especie de superlibro, como si este fuera un estado superior de la cadena evolutiva. Sin duda, se lo puede aplicar a los títulos más misceláneos, heterogéneos y heterodoxos, como el propio Castro, Senos, El Circo, el libro nuevo ya citado, y los libros recopilación y traslado de textos periodísticos, como caprichos, variaciones, disparates, trampantojos, etc. Esta búsqueda de un formato que supere tanto los límites de las convenciones literarias como los soportes materialmente existentes, y esto es para mí muy importante, no es una originalidad absoluta de Ramón. Por eso lo comparo con el proyecto utópico del poeta francés Stéphane Mallarmé, el libro. Y seguro que se podrían encontrar más paralelos en esa línea de la búsqueda de la obra de arte total, que es una tradición o tendencia dentro de la cultura europea desde el fin del siglo XIX, sino antes, y que llega a Ramón. Si me interesa el paralelo con Mallarmé, es por la insistencia de este en buscar soportes materiales nuevos para esa obra literaria utópica, incluidas lecturas públicas, hojas que pueden barajarse y leerse en distinto orden, y el uso de la prensa, a la que Mallarmé no era ajeno porque había dirigido un periódico. En este sentido, el mayor paralelo entre estos dos autores, tan distintos acaso en tantos aspectos, es la búsqueda, por un lado, de una forma artística, digamos elitista, en tanto que compleja y exigente, pero, por el otro, pensada de antemano, desde un punto de vista práctico incluso, para su difusión masiva. Así, el libro de Mallarmé y el libro ultravertebrado de Ramón son proyectos utópicos hasta cierto punto, sobre esto volveré inmediatamente, que buscan establecer una concepción distinta de la literatura y de la relación del público con la misma, y del autor con el público, que responde a nuevos usos culturales de distribución y consumo literario. Es una forma original porque no se retira a torres de marfil de literatura para entendidos, sino que busca un arte en los medios de comunicación de masas. Por eso extiendo el concepto de libro ultravertebrado más allá de la habitual referencia al espacio literario del ramonismo, donde las obras completas ha ubicado Ioana Slotescu esos libros más misceláneos. El ultravertebrado es la práctica creativa de Ramón modulada en artículos, novelas, biografías, etcétera, que se comunican a veces de forma enrevesada y apasionante. En efecto, los que se adentran en Ramón sabemos que sus artículos saltan de libro en libro entre autoplagios y reformulaciones, o que sus novelas crecen o decrecen de una edición a otra con añadidos o recortes. Esto es así porque toda su literatura es modular, porque puede leerse en múltiples recorridos y porque se compone de unidades intercambiables, más o menos, que admiten reconfiguraciones continuas. El ultravertebrado es para mí esa copia del Rastro, libro, que Ramón, dentro de sus páginas mismas, imagina ya impreso, que hojea en la librería al azar, gozando de la casualidad de que este fragmento suyo haya caído como las cosas del Rastro, el mercado, junto a ese otro, o de poder leer a saltos el volumen, desuniendo lo que ya iba desunido en la escritura. El ultravertebrado, como toda la obra de Ramón, es un mecanismo que hay que poner en marcha para volverle un libro distinto, nuevamente barajado y que se continúe en otras páginas, en otros libros. Creo que no es una idea extraña toda la obra y la vida de Ramón, rodeado, como sabemos, en sus despachos de una multitud de cacharros curiosos, obras de arte y obras de arte popular, cachivaches varios y cientos de fotografías pegadas a lo largo de paredes e incluso sobre las superficies de los muebles. Ramón decía que las fotografías le permitían recorridos inéditos e inesperados, saltando de unas imágenes a otra, guiado por sus azarosas sugerencias. Y sí, aquí el estudio de pretensiones académicas cede ante la imaginación ramoniana que lo contagia definitivamente.
Por eso, y porque me resulta difícil poner un fin al libro, como Ramón, añado un ex libris, un espacio en el libro fuera del libro, imitando a Ramón otra vez. En él propongo que se realice el libro utópico de Ramón, liberar el libro del libro, como él mismo escribía, porque en esta ocasión podemos estar a la altura de las circunstancias. A través de Internet y las múltiples herramientas electrónicas que se desarrollan cada día para administrar y mostrar contenidos, los recorridos virtuales por la obra de Ramón deberían dejar de ser una utopía. En 1929, Ramón fantaseaba en un artículo acerca de libros de luz fijados en postes a lo largo de las carreteras. Eran ya esas pantallas por las que nos vemos hoy. De materializarlos ahora, nos devolverían un Ramón renovado y siempre por venir. Muchas gracias. Agradecemos sumamente a Ricardo el habernos dedicado ese tiempo y el haber inaugurado el ciclo de conferencias 2021 de la asociación, y os damos cita para los y las que podáis y queráis. Todavía no hemos determinado la fecha, pero será la semana del 14 de junio para la siguiente de estas conferencias, que como ha recordado Juan Carlos serán trimestrales, y presentará Eloy Navarro Domínguez, una charla sobre, yo la llamo Ramón Confinado, pero no es así. ¿Nos quieres decir un poco más, Eloy? ¿Nos haces el teaser de la próxima? Efectivamente, es Ramón Confinado en sentido literal y figurado, las dos cosas. Así, un poco para jugar sobre la actualidad. Así Sí. que bienvenidos y bienvenidas todos dentro de unos pocos meses. Juan Carlos, no sé si quieres cerrar el acto como presidente que eres. No quiero cerrar nada. Quiero agradecer enormemente a Ricardo, a Carpe Noctem, y con perdón por el error de antes, a ti, Laura, y a todos los que habéis estado aquí presentes hoy, y adelantándome a los que nos vean en los días siguientes porque estará colgado en YouTube. Y muchísimas gracias.